Querido doctor Orlando Valera Alfonso, profesor titular universitario, investigador psicopedagógico, asesor y consultor internacional, licenciado en psicología, especialidad educacional, Universidad de La Habana. Es doctor en ciencias pedagógicas de La Habana. El doctor Orlando es doctor en ciencias de la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba, Premio Nacional de Pedagogía de la República de Cuba. Ha laborado durante más de 40 años en diferentes instituciones educativas como docente e investigador, entre ellas con el Ministerio de Educación y universidades cubanas y latinoamericanas en México, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Chile, República Dominicana y Aruba. Ha dirigido el doctor Orlando Valera Alfonso varios proyectos de investigación y ha obtenido resultados científicos reconocidos internacionalmente como la caracterización psicopedagógica y social de la población de edad escolar en Bogotá. El doctor Orlando ha dirigido en el Ministerio de Educación de Cuba el programa Ramal de Investigaciones Pedagogía Cubana que propiciaba las bases científicas del modelo educativo cubano. Tenemos frente a nosotros un compañero, un amigo educador, que ha formado a más de 20 másteres y 25 doctores en ciencias pedagógicas o ciencias de la educación de diversos países y durante varios años fue el secretario del Tribunal Nacional que otorga el grado científico de doctor en ciencias de la educación en Cuba, del cual es fundador y miembro honorario. El doctor Orlando ha obtenido diversos premios y condecoraciones que nos enorgullece para tenerlo acá en este escenario. Doctor Orlando es miembro fundador honorario de la Asociación Nacional de Doctores en Ciencias de Colombia, ANDOC, con sede en Bogotá. Bienvenido, doctor Orlando, y muchas gracias por estar con nosotros en la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Su charla, ya la ven acá, enfoque epistemológico de la neuroeducación, impacto en la práctica profesional del docente. Bienvenido, doctor. Bueno. Perdón, doctor, ¿qué decía? Rápido. Ok. Francia dice que hay que inscribirse como testigo electoral. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo para los presentes. Realmente el tema que nosotros vamos a abordar es un tema relativamente novedoso dentro de la educación. Es los impactos que están teniendo los desarrollos de la neurociencia para producir una nueva disciplina del conocimiento pedagógico o de la ciencia de la educación que se llama la neuroeducación. Camino expedito para lograr la el mayor nivel científico con relación a la práctica profesional del docente. Por eso un poco le hemos titulado el enfoque epistemológico de la neuroeducación y qué impacto puede tener sobre la práctica profesional del docente. Como ustedes vieron, tampoco va a ser una conferencia, va a ser una breve intervención a manera de coloquio o a manera de conversatorio, en la cual es muy importante los criterios, las opiniones, el intercambio que podamos sostener con ustedes. Quiero decirle también que es importante dejar un tiempo para otros debates, porque por el hecho de venir de Cuba, de ser funcionario durante años del Ministerio de Educación de Cuba y del Ministerio de Educación Superior, siempre nos van a hacer algunas preguntas de interés sobre cómo es el modelo educativo cubano y en este caso también pudiéramos darle algunos elementos comparativos partiendo del concepto de educación comparada con los modelos latinoamericanos, muy especialmente el modelo chileno, el modelo mexicano, al cual hemos estado cercanos, e incluso algunas cuestiones sobre el modelo colombiano. Es más, le diré que en la década del 90 estuvimos cercanos, aunque después por razones éticas profesionales decidimos no estar en Almen en el proceso de definición de cómo se iba a hacer la evaluación profesoral o la evaluación docente aquí en Colombia. Pensábamos, bueno, que en aquel momento nuestra cercanía a la asociación, a la ADE, de la cual, bueno, la doctora Estela era directivo, y a la propia FECODE, bueno, representábamos un poco más los intereses del magisterio
Y bueno, sobre esto pudiéramos hablar con un poquito más de profundidad, si ustedes lo consideran, con posterioridad. Este tema, bueno, de la neuroeducación, les decíamos que es un tema novedoso. Y tenemos que empezarlo a transitar con algunos criterios de ciencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico-técnico contemporáneo está dictando una verdadera revolución científico-técnica donde aparecen una serie de conceptos que están primando en la concepción del mundo actual, como es el caso de sociedad del conocimiento, sociedad de información, sociedad del saber o revolución del saber. Todas estas necesidades que se están imponiendo a la investigación científica y al desarrollo científico conllevan hacer un enfoque desde una visión CTS, es decir, la relación que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad desde una perspectiva innovadora. Por eso el concepto de ciencia, tecnología e innovación constituye un concepto medular y que tenemos que ir pensando cómo esa concepción penetra en el campo de la pedagogía y la ciencia y la educación para reclamar todos los que estamos acá, que somos maestros, lo que somos realmente, un verdadero profesional de una ciencia que es la pedagogía y transitar hacia desempeños superiores. En lo personal, yo he defendido la tesis de que tenemos que transitar hacia una sociedad de la inteligencia, entendiendo inteligencia como información evaluada, para sobre esa base poder nosotros tomar mejores decisiones a nivel del aula, tener una actitud crítica más consecuente con las propuestas de reformas educativas que se nos hacen, especialmente las reformas curriculares, ya en particular para las materias que nos corresponde a enseñar. Y esto tiene que estar asentado en lo que muchos investigadores han llamado la era del cerebro. Si nuestra materia prima son nuestros estudiantes y es su actividad cognitiva, la formación integral de su personalidad, su desarrollo humano, indudablemente que el maestro tiene que estar muy bien preparado en lo que se están aportando en las investigaciones fundamentales del cerebro. Por eso, bueno, es necesario concebir un cuadro científico del mundo en el cual podamos ver una serie de tendencias científicas que hay. No me voy a extender mucho en este tema, pero lo que quiero es que ustedes comprendan que comprender muy bien el lugar que le corresponde a la neuroeducación en la labor profesional del maestro es el camino para estar actualizado científica y técnicamente para nuestro desempeño profesional. En ese sentido, aparece en el mundo actual una nueva relación temporal entre ciencia y tecnología, donde esencialmente la tecnología se ha ido por delante. Si antes los resultados científicos existían y después se hacía la aplicación tecnológica, en la actualidad ya la tecnología le está pidiendo a la ciencia resultados, lo cual quiere decir y nos obliga a todos los que estamos sentados aquí a conocer qué está ocurriendo en las neurociencias, qué resultados se están obteniendo en las investigaciones del cerebro para nosotros poder hacer un manejo áulico más consecuente con esos resultados. De modo tal que la interpretación que hacíamos históricamente del aprendizaje de nuestros alumnos como simples conductas, hoy en día podamos hacer una mirada al interior de la corteza cerebral y de cómo están ahí los procesos neurológicos que permiten al ser humano aprender o tener determinados comportamientos o conductas. Atendiendo a eso, bueno, hay infinidad de ciencias que, desde las políticas públicas hasta toda una serie de aspectos científico-técnicos que debemos entender. Es decir, están en la base del establecimiento de esta nueva disciplina del conocimiento dentro del campo de la ciencia de la educación que le vamos a llamar neuroeducación. De esa manera, bueno, se van dando una serie de procesos también paralelos de integración y diferenciación de la ciencia en lo que algunos filósofos de la ciencia han denominado procesos de internalización e internalización y que dan lugar a nuevos campos del conocimiento.
que pueden tener varias visiones, interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. Y estos campos nuevos del conocimiento es necesario comprenderlo como base epistemológica, entendiendo la epistemología como la ciencia filosófica que nos permite construir el conocimiento científico y que nos conduzcan entonces a entender a la neuroeducación. En ese sentido, también es importante que al menos ustedes estén informados acerca de una serie de nociones, como la noción de ciencia integrada y sistémica y la noción de ciencia aplicada. Ha sido muy frecuente desde el enfoque positivista de la ciencia que cualquier descubrimiento de una ciencia fuerte, una ciencia potente, como puede ser la biología, como puede ser las propias neurociencias, se conciban como una aplicación al proceso educativo, al proceso áulico, es decir, al nivel de la enseñanza en la escuela, en el aula. Nosotros defendemos la idea de que, bueno, tenemos que buscar un concepto de ciencia integrada y sistémica, desde un enfoque que no sea traslacional, como nos pone el concepto de ciencia aplicada, sino un enfoque transdisciplinario, donde podamos encontrar que por un lado las neurociencias y por otro la pedagogía como ciencia de la educación tengan un punto de confluencia y aparezca una nueva disciplina del conocimiento donde no prime una sobre otra, sino que ambas constituyan una verdadera integración sistémica. De esa forma, podemos concebir que los investigadores en el campo de las neurociencias que antes decían que aplicaban ese conocimiento a la educación, sean verdaderos educadores que hagan uso de esos resultados de las investigaciones fundamentales del cerebro para mejorar las prácticas pedagógicas del maestro. Esta postura, como ustedes ven, genera un nuevo paradigma científico-tecnológico y es lo que nosotros reivindicamos ¿para qué? Para esta nueva disciplina del conocimiento. De importancia tal que hasta pensamos que en la formación de formadores, en los programas de formación de maestros, no debe faltar como una materia más, como una disciplina, pero con una disciplina no de carácter teórico, informativo, formal, sino una materia que aporte al maestro explicaciones del aprendizaje de sus alumnos, porque algunos alumnos aprenden más rápidamente, otros más lentamente, porque hay alumnos que se destacan en un tipo de materia y en otras no, y algunos alumnos que sabemos que tienen hasta dificultades del aprendizaje y que necesitan de una atención especial diferenciada, para lograr también algunos aspectos que la política educativa internacional nos vienen planteando, como es el caso de la integración. Yo soy del criterio que no es posible una verdadera inclusión e integración de los alumnos en nuestras aulas si no estamos preparados para conocer cuáles son las particularidades de los procesos neurales de nuestros alumnos y superar aquel esquema conductista que Watson nos dejó, que nos legó a través de la historia, que el cerebro, el encéfalo, era la caja negra y que ahí no se andaba. Ya hoy en día la ciencia tiene un avance tal con las resonancias magnéticas, con los estudios neurogenéticos, que se pueden localizar las funciones psíquicas superiores del ser humano e incluso a nivel, pudiéramos decir, molecular. Es decir, qué moléculas son las que tienen que ver, qué circuitos eléctricos, digamos, con la memoria, con la atención, con el aprendizaje, con la atención sostenida e incluso para el desarrollo de los procesos de pensamiento simples y más complejos. A ese nivel está la ciencia. Y si nosotros tenemos la misión de educar y el órgano por el cual el ser humano aprende y establece aquellos rasgos o cualidades que lo caracterizan como personalidad, no podemos vivir de espalda a ellos. Eso nos daría un nuevo nivel de profesionalidad y podamos estar en mejores condiciones para que esos que hablan de que hay ciencias débiles y ciencias fuertes y que la pedagogía es una ciencia débil y que por tanto hay veces los maestros, los docentes, estamos considerados profesionistas de segundo nivel, porque los de primer nivel son los médicos, son los matemáticos, son hay veces hasta los abogados. Entonces,
tenemos que dar esta lectura y acudir a los resultados de estas investigaciones e introducirla dentro de nuestras propias reformas educativas, dentro de los modelos curriculares y sobre todo en aquellas metodologías de dirección del proceso de enseñanza a nivel del aula. Atendiendo a eso, entonces, creo que ya apareció. Por eso entonces, bueno, hay que concebir este nuevo paradigma que nos está aportando la neuroeducación a la práctica profesional del docente y para que aquellos programadores de la educación tengan en cuenta esos resultados. Porque lamentablemente muchas veces estructuramos un plan de estudio, un programa, desconociendo las particularidades del desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Sabemos que hay diferencias notables, no solo culturales, sino en el funcionamiento neural de determinados sectores en los distintos países. Un niño europeo, especialmente nórdico, a veces todos queremos ir allá a Finlandia, a Noruega, porque es el país que tiene mejor rendimiento, o queremos ir a Singapur, porque ahí están un buen modelo y un alto rendimiento en las pruebas estandarizadas, cuando sabemos que esa población escolar tiene particularidades desde el punto de vista del desarrollo psicológico diferente a las nuestras. Y queremos, hay veces, lamentablemente, importar esos modelos. Y son muchos los ejemplos que tenemos acá en América Latina de países que han fracasado en sus reformas porque de una manera malinchista hemos visto más hacia afuera y hemos asimilado mejor lo de afuera sin contemplar que dentro de nuestros propios países tenemos avances importantes y están los científicos, están los pedagogos e incluso los politólogos de la educación que estarían en condiciones de dar una respuesta contextual ajustada a las verdaderas necesidades de la escuela, digamos, colombiana. Y bueno, digo esto porque ustedes mismos aquí en Colombia tienen a una eminencia en materia de neurociencias que mucho está aportando al estudio del cerebro y que con una salida a la educación, como es el caso de Rodolfo Ginás. Y así pudiéramos también aprovechar más las potencialidades científico-tecnológicas que tenemos instaurados en nuestros países. En ese sentido, bueno, quiero decirle que nosotros, desde el ángulo epistemológico, estamos también defendiendo una tesis, y es la necesidad del tránsito de una ciencia aplicada, traslacional, que es lo que hoy en día se concibe en materia de neuroeducación, a una ciencia integrada transdisciplinar, partiendo de un concepto filosófico de ciencia limítrofe, donde tanto la pedagogía como las neurociencias constituyen una sinergia para potenciar un conocimiento transformador de la práctica educativa y desarrollador de las investigaciones fundamentales del cerebro para lograr que nuestros niños y ciudadanos en general tengan un mejor aprendizaje. Para ello, bueno, consideramos que hay que transitar desde la lógica formal a la llamada lógica dialéctica y transformar y crear un nuevo estilo de pensamiento científico. Sabemos que cualquier visión de la educación, desde un enfoque EBC, desde un enfoque de educación basada en competencia, privilegia el desarrollo del pensamiento, pero muy pocas veces encontramos una transcripción fáctica de cómo enseñar a pensar en las escuelas. Y para enseñar a pensar en las escuelas, sin dudas que estos resultados de las investigaciones del cerebro desde una perspectiva neuroeducativa puede ser un camino muy claro, muy preciso. Atendiendo a ello, le proponemos en este conversatorio, en este coloquio, un concepto de neuroeducación, un concepto que nos permita comprenderla como una disciplina científica, pero no aplicada, sino transdisciplinar,
que integra el conocimiento neurocientífico básico, que son las investigaciones fundamentales del cerebro, el conocimiento clínico que procede de la práctica médica, que ha tenido una fuerza muy grande en estas investigaciones del cerebro, y el conocimiento cognitivo, es decir, aquel que nos explica cómo el ser humano conoce, el cual es totalmente fundamental para la labor de un maestro avanzado, de un maestro actualizado desde el punto de vista científico-técnico. Y eso hay que unirlo ¿con qué? Con el conocimiento, como ustedes ven, es la base de la comprensión de un conocimiento socioeducativo para producir un conocimiento diferenciado con sus propios métodos de investigación y de intervención específico, de modo tal que nuestras intervenciones pedagógicas en el aula, en atención a un grupo, en atención a varios estudiantes o a un estudiante en particular, puede hacerse sobre la base, digamos, de un diagnóstico neuropsicológico que el maestro está en condiciones de hacer y de una interpretación de cómo ese ser humano ha desarrollado sus procesos psíquicos, especialmente los cognitivos, en determinadas condiciones de existencia, incluyendo no solo la influencia escolar, sino también la influencia familiar. Y de ese modo se abra ante el maestro una nueva interdisciplinariedad que se da, o transdisciplinariedad que se da entre lo neuropsico y pedagógico, es decir, la neuropsicopedagogía como un nuevo campo científico transdisciplinar fundamental para la realización de una labor educativa en esta etapa del desarrollo científico-técnico que hemos llamado era del cerebro. Atendiendo entonces a esto, vamos a analizar al menos 7 consecuencias teórico-prácticas y metodológicas que tiene esta perspectiva para la educación. En primer lugar, tenemos que entender que constituye un cambio paradigmático, revolucionario de la pedagogía, las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación. En particular, la didáctica como rama fundamental de la pedagogía que se ocupa de la organización y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que si usted, para en la actualidad un maestro tener una buena dirección del aprendizaje de sus alumnos desde la enseñanza, tiene que conocer estos resultados. Y esa dirección es esencialmente el contenido de la didáctica. Por ello, un didacta en la actualidad, un maestro con dominio de la didáctica, tiene que estar actualizado en estos resultados para poder estructurar ambientes de aprendizajes áulicos acorde cómo funciona el cerebro en el acto de aprendizaje en un niño según sea la etapa evolutiva en que se encuentre, ya sea el nivel preescolar, ya sea la educación básica, ya sea la educación media superior o incluso la educación superior y es más, hasta la educación de adulto, es decir, el adulto, hasta el adulto mayor. La segunda consecuencia es para la reestructuración de los modelos educativos de los sistemas nacionales de educación y una refundación de la escuela sobre nuevas bases científicas, es decir, lograr una reforma educativa perfectamente argumentada y articulada con el desarrollo científico-técnico actual. Es lo que le decíamos hace un rato, muchas veces importamos modelos, establecemos metodologías en las reformas educativas que en otros países tuvieron éxito y bueno, en el nuestro lo tiene porque el contexto socioeducativo es diferente y las particularidades del desarrollo psicológico e incluso de la neurodinámica cerebral de nuestros niños también son diferentes. Es más, en ocasiones asimilamos contenidos de reformas que han fracasado en otros países. Y para nadie es un secreto que la LOCSE española fracasó en el contexto de ese país. ¿Y cuántas cosas de la LOCSE española no estamos asimilando en nuestras reformas educativas latinoamericanas? Por tanto, ahí le dejo un punto de reflexión y que creo que tiene una importancia política fuerte para los debates que debemos sostener con los programadores de la educación y con aquellos que se ocupan de establecer las políticas públicas sobre la educación y estructurar los sistemas nacionales de educación en nuestros contextos, incluyendo también, por supuesto, el contexto colombiano. La tercera consecuencia es la necesidad de una reconceptualización de la actividad profesional del docente.
y en consecuencia su formación en una nueva dimensión neuropsicopedagógica. Es decir, que en capacitaciones no solo como estas, sino algunas a nivel más práctico, a nivel de talleres, poder incorporar herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico mejor de cómo aprenden nuestros estudiantes y encontrar mecanismos de intervención ajustada a las particularidades de ese aprendizaje y a aquellos rasgos de personalidad que pueden caracterizar a un alumno y que en esencia expresar cierta neurodinámica cerebral, donde predominan algunos procesos que puedan ser más sociales, otros más biopsicológicos, etc. Y bueno, esto hay que introducirlo también ¿en qué? En la formación de formadores. Son contados los planes de estudios que en el contexto latinoamericano contemplan la materia de neuroeducación, y mucho menos desde esta visión transdisciplinar que le estamos proponiendo. Una cuarta consecuencia es que coadyuva a educar científicamente desde las infinitas potencialidades que nos develan las actuales investigaciones del cerebro. Siempre los maestros estamos pidiendo algo, metodologías que nos ayuden a hacer el aprendizaje más efectivo. En la actualidad, la neuroeducación nos ofrece mejores alternativas. Podemos construir metodologías prácticas más eficientes, pero para ello tenemos que estar perfectamente documentados desde los resultados de esas investigaciones del cerebro y cómo adecuarlo al contexto en que en cada uno de nosotros nos podemos mover como profesionales de la educación, es decir, como docentes. La quinta consecuencia es que nos permite transitar desde una epistemología genética y pragmática, desde un enfoque filosófico positivista hacia una dialéctica, donde la unidad de la teoría y la práctica se haga realidad a partir de una nueva dimensión transdisciplinar del pensamiento científico, humanístico y ético. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos permite, sobre todo al que concibe un plan de estudio, un programa, al que estructura un modelo educativo nacional para que ese sistema nacional de educación funcione con eficiencia, encontrar bases sólidas para hacer esa tarea, bases científicas, bases actualizadas, y decimos también bases éticas, porque contemplar la naturaleza humana, ¿no?, de los aspectos internos del pensamiento, del aprendizaje, de los procesos psicológicos de las personas, es un acto ético, porque es respetar su individualidad, es respetar todos los mecanismos, es decir, la propia condición humana. Por último, encontramos una sexta consecuencia, y es la necesidad de concebir la investigación neuroeducativa por equipos científicos multidisciplinarios, con enfoques transdisciplinares que borren esquemas y prejuicios epistemológicos, como el de las ciencias duras y las ciencias blandas. Es decir, que los investigadores educativos, fundamentados ¿no?, en el desarrollo de la pedagogía como ciencia, pero entendiendo estos avances de las neurociencias, hagan una sinergia, hagan una integración con los neurocientíficos y al mismo nivel de ellos puedan rescatar para la pedagogía como ciencia de la educación contenidos que transformen la práctica educativa, que permitan hacer una mejor modelación de los sistemas educativos y de las propuestas metodológicas para el aprendizaje y la formación de nuestros alumnos en las escuelas. Esto abre una nueva perspectiva al magisterio, abre una nueva perspectiva para los investigadores de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Y la última consecuencia es concebir a la neuroeducación como un campo limítrofe entre las neurociencias y la ciencia de la educación, y a la neuropsicopedagogía como una ciencia integradora transdisciplinar. De hecho, esto potenciaría extraordinariamente en la estructura epistemológica de la pedagogía y la ciencia de la educación, en tanto que ya tendrían unas bases más sólidas, más prácticas, más empíricas para poder nosotros actuar en nuestros contextos educativos. Por ello, compañeros maestros, nosotros en este breve coloquio, en este conversatorio, queremos transmitirle
como si queremos estar al nivel del desarrollo científico-técnico, si queremos consolidar la condición de profesionales de la educación y de las ciencias de la educación que nos da la pedagogía, necesariamente tenemos que ir a beber en la fuente de estas investigaciones de las neurociencias. Pero tenemos que hacerlo no para ver qué nos da las neurociencias para ser mejores maestros, sino encontrar junto con los investigadores en las neurociencias aquellos elementos que permitan una teoría y una práctica educativa de mayor nivel y de mayor rigor. Ese es, bueno, nuestro mensaje esencial. Hemos tratado de hacerlo lo más conciso posible y, bueno, ya poder abrir un debate, como les decíamos, al menos en dos direcciones. La del lugar de la neuroeducación en el mundo de la educación contemporánea y, bueno, establecer algunos análisis comparativos respecto a los modelos educativos y muy especialmente quizás algunos temas que vimos que casi quedaron inconclusos, porque el tema que la doctora Estela le presentó es un tema de una actualidad extraordinaria, especialmente para el actual contexto magisterial o educativo colombiano, y tenemos también que darle una respuesta de mayor nivel de rigor científico. Bueno, muchas gracias. Y escuchamos sus intervenciones, sus preguntas, sus inquietudes. El método que se utilizó es que lo pasaran con el papel, pero lo podemos hacer directamente también. Sí, maestra. ¿Cómo les pareció la charla? Por favor, maestra, no sé si Bien. podemos hacer algo, darle el micrófono. Claro. ¿Qué compañero tiene inquietud, por favor? Pueden usar este micrófono. Usan este micrófono y yo me ubico en el otro, ¿no? Y así nos escuchamos todos. Nelson, tú me colaboras acá con el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la aplicación de la neuroeducación en población con discapacidad o con necesidades acá, doctor, especiales? Doctor Orlando, por aquí. Yo manejo esto y usted maneja allá. Miren, como les decíamos, los desarrollos iniciales de las neurociencias tuvieron una visión muy clínica. Y esa visión muy clínica penetró con mucha fuerza a aquellos seres humanos, a aquellos sujetos que tienen algún tipo de discapacidad. Por tanto, no se concibe un educador especial, no se concibe un maestro preparado para la inclusión que no tenga al menos un conjunto de nociones sobre la neuroeducación. Quizás todos los alumnos necesitan de una comprensión desde las perspectivas de el estudio de las funciones psíquicas superiores y su efecto en su aprendizaje y en la formación de sus cualidades básicas. Pero aquellos seres humanos que tienen un déficit, ya sea en su desarrollo perceptual, en su desarrollo cognitivo o hasta en su desarrollo físico, entonces, con más razón, debemos estar preparados para ello. Por supuesto que en los propios procesos de formación, aquellos maestros, ¿no?, dedicados a la educación especial, ¿no?, que hay una especialidad dentro de la educación, antes le llamábamos defectólogos, etcétera. Hoy en día ha cambiado un poco el discurso para la atención de aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, incluyendo los que tienen un alto rendimiento, porque siempre pensamos en los déficits, en las discapacidades, pero también tenemos niños con actitudes sobresalientes que de hecho sus procesos neuropsicológicos tienen sus propias particularidades. Y pienso que es un tema que es muy importante investigar a nivel de las neurociencias básicas, de la neuroeducación básica, pero también a nivel de la propia práctica pedagógica profesional, las consecuencias prácticas que pueda tener un buen proceso de intervención sobre la base del conocimiento de determinadas particularidades neuropsicológicas, digamos la atención. Sabemos que hoy en día los déficits atentivos han generado, una gran preocupación, porque muchos de nuestros niños no aprenden porque
atender. Otro es determinadas dinámicas, conductas, como es la hiperactividad. Es más, hay clasificaciones técnicas de niños que cumplen con esas, que tienen esas problemáticas. Y de hecho, esos niños los tenemos en cualquier escuela, a partir del concepto de inclusión. Por ello, cualquier educador, cualquier maestro, tiene que estar preparado para dar esa respuesta. La respuesta no puede ser un accionar metodológico automático, una receta de cómo mantener ocupado a un niño hiperactivo. ¿Para qué? Para que el niño no comience a hacer sus travesuras, para que no se nos vaya, incluso nos indiscipline el aula. Pero es que cada niño hiperactivo puede tener una causa diferente. Uno puede ser una disfunción cerebral mínima, pero otro puede ser un funcionamiento neural con un alto predominio de los procesos de excitación. Entonces, en ocasiones requiere hasta un tratamiento medicamentoso. ¿Qué implica esto? Bueno, por eso tiene que ser una ciencia transdisciplinar, que tiene que intervenir el maestro, tiene que intervenir el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, a veces hasta el trabajador social, porque ciertas condiciones de vida y de existencia de ese niño genera ese tipo de conducta, fortaleciéndola o inhibiéndola. Y eso el maestro, que es el centro fundamental de educación de ese niño, tiene que dominarlo y tiene que ser capaz de lograr esa integración y trabajar con los datos que se obtienen de los diagnósticos neuropsicopedagógicos. Buenos días. Bueno, la pregunta va enfocada a lo siguiente: ¿cuál es el desarrollo, el nivel de desarrollo que tiene la neuroeducación en estos momentos en Cuba y específicamente pues en Colombia en estos momentos y a nivel latinoamericano? Sí, específicamente el desarrollo, decías, en Cuba. En Cuba. Miren, Cuba es un país que le ha apostado mucho a las investigaciones fundamentales del cerebro. De hecho, inició investigaciones en este campo en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y en estos momentos tiene un Instituto Nacional de Investigación de Neurociencias. Y en el propio Ministerio de Educación, una línea de investigación del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas ha estado en hacer sinergia con esta institución para comprender los comportamientos de los niños desde sistemas de diagnósticos especializados. Ha concebido también una institución que existe a todo lo largo y ancho del país, que son los Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica. Y se ha vinculado a algunos proyectos internacionales, como el de la OPS, para crear un laboratorio de neurocondición, del cual hemos sido miembros, que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ha realizado un conjunto de investigaciones para caracterizar y diagnosticar las particularidades cognitivas del niño cubano. Así, por ejemplo, en los años 80, en el Ministerio de Educación se iniciaron las primeras investigaciones para la caracterización del escolar cubano y se aplicaron algunas pruebas de neurodiagnóstico. Con posterioridad, a partir de los desarrollos del Laboratorio de Neurocondición, se realizó un pesquisaje masivo de la población del municipio más populoso de la ciudad de La Habana, que en este caso es el municipio de Centro Habana, y se establecieron parámetros neurales que están directamente relacionados ¿con qué? Con la dinámica de aprendizaje y la dinámica conductual de los niños. De modo tal que el maestro contara con una información fáctica. Incluso la caracterización psicopedagógica que se hizo del estudiante cubano permitió estructurar los planes de estudios y programas ajustados a esas particularidades. De modo que lo que se le enseñaba a los niños estaban dentro de sus potencialidades de aprendizaje, porque en ocasiones podemos introducir contenidos en las materias escolares que el niño no está en condiciones de aprender por determinados rasgos cognitivos. En Cuba ocurrió también, porque hemos cometido algunos errores en esa dirección, y a finales de las décadas del 70, inicio del 80, introducimos, por ejemplo, todo lo relativo a la matemática moderna desarrollada por Alemania, pero
no tuvimos en cuenta que entre las particularidades del pensamiento del niño alemán y el niño cubano, o quizás con cualquier otro niño latinoamericano, hay diferencias esenciales. Hasta el idioma también condiciona el desarrollo del pensamiento. Todos conocemos la obra de Vygotsky, que es Pensamiento y Lenguaje. Y, por ejemplo, el idioma alemán es el único en que uno puede expresar lo que piensa, esos complejos semánticos grandes. Nuestra lengua española no es así. Y todo eso son aspectos que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista neurocientífico, tenemos que contemplar a la hora de tomar decisiones metodológicas, didácticas en la educación. Entonces, en el país se le ha dado una prioridad importante a ello, ligado también a otros procesos, porque sabemos que entre la alimentación, la nutrición del niño en los primeros años de vida puede dejar una huella positiva o negativa para su desarrollo. Y un niño que tenga dificultades de nutrición es un niño que al final tiene dificultades en sus procesos, especialmente en sus procesos psíquicos, especialmente los procesos cognitivos. Bien, buenos días. Mi nombre es Diana Pérez. Una parte de mi intervención va a ser como algunos comentarios y luego dos preguntas básicamente. Uno es que con los planteamientos que hace el doctor Cubano, es imprescindible que todo maestro deberíamos de conocer mucho más cómo funciona el cerebro. Sí. Y ese elemento, solo ese elemento, tiene que convertirse en un elemento de lucha. Porque en este momento, si miramos la exposición anterior, nos están parametrizando absolutamente, desde la OIT, desde la OCDE, desde todos los organismos internacionales, y Colombia como una buena cenicienta obedeciendo todos estos mandatos. Entonces, desde ahí es un elemento también de lucha para enfrentar toda esta política pública que va en detrimento de la profesión docente, por un lado, pero también el elemento de la política de inclusión escolar. Porque pareciera que la inclusión escolar solamente tiene el énfasis puesto en lo académico, en el asunto de que el niño tiene que acceder al código lectoescrito como única forma de permanecer en la escuela. Y eso viene acarreando en el maestro una carga laboral adicional, porque incluso acaba de salir una norma, que no sé si es decreto, circular o cuál de ellas, donde establecen los PIA, los planes individualizados para los niños. Y usted, maestro, tiene que hacerlo, incluso con estos programas de apoyo en las instituciones de Medellín. Algunos maestros que se ven con pocas herramientas para enfrentar estos casos, simplemente pónganle la queja y el reclamo, y entonces el maestro empieza un proceso disciplinario. Entonces todo esto va generando una carga en el docente. Entonces, ahora esa era como la parte del comentario. Ahora, las preguntas. Uno tiene que ver en relación con los niños, es decir, también cómo afecta esa política de inclusión sin argumentos, sin herramientas, si el maestro no sabe cómo funciona el cerebro, no sabemos todavía. Incluso a modo de ejemplo, el profesor Montoya, aquí si no lo conoces, era un técnico deportólogo, creo que era su profesión, quedó cuadripléjico y el doctor le dijeron: usted no va a poder volver a mover absolutamente nada del cuello para abajo. Y en este momento él ha recuperado mucho de su movilidad, de su movimiento. Entonces, lo que muestra que nos falta mucho conocer el cerebro y cómo puede recuperar sus funciones. Entonces, ¿cómo eso afecta a los niños? O sea, ¿cómo es una política de profunda exclusión tenerlos ahí en el aula por tenerlos? Y sin maestros, sin apoyo, sin condiciones pues, materiales para atender su dificultad, su especialidad o su posibilidad, digamos, más avanzada. Y dos, ¿cómo toda esta carga que estamos sufriendo los maestros con la política, con esa evaluación tan extrema que nos tienen sometidos, y con esa carga que encontramos en Colombia, yo no sé, en otros países como Cuba podría ser menos, por lo que era Cuba, porque ahorita andan en un proceso distinto, cómo afecta también los procesos psicológicos de los maestros, porque tenemos mucho maestro con enfermedades psiquiátricas, entonces cómo también afecta toda esa carga. Y todo ese modelo conductual, porque si bien se fue a un lance en riste contra el conductismo, toda la política que tiene aplicada el 278 es puro conductismo, evaluación, seguimiento, evidencias, eso es pues el conductismo en toda su expresión.
Bueno, maestro, usted ha tocado unos cuantos puntos. Voy a comenzar por algo que durante la conferencia estuve diciendo. En la formación inicial del maestro hay que introducir estos avances de las neurociencias desde la neuroeducación, de modo que profesionalmente lo formemos de manera más competente para su desempeño profesional y darle un mayor nivel de actualización científica. Sabemos también que cada sociedad le da un lugar al maestro. Las políticas públicas de la educación, las políticas de ciencias, tecnología e innovación dan mayores o menores oportunidades para que el maestro se desarrolle no como un practicante de la enseñanza, sino como un verdadero profesional de una ciencia que es la pedagogía. Y sabemos que muchas veces las luchas de los maestros por su profesionalización primero tienen que pasar por resolver un conjunto de necesidades básicas, económicas, reivindicaciones, en este caso económicas, de mejoramiento de las condiciones materiales de las escuelas, de todo el material didáctico, es decir, de los recursos didácticos, etc. En el caso de la situación que le expliqué de Cuba, las condiciones sociopolíticas son diferentes porque es un sistema político diferente. Con esto, bueno, pienso que no se pueden trasladar algunas de esas experiencias, sino quizás tener las lecturas positivas o aquellas que pudieran hasta ser también negativas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir construyendo una perspectiva de la profesionalización del docente desde una adecuada política pública sobre la educación. Constituir un sistema nacional de educación bien articulado, que sea un verdadero sistema, pero que además tenga un modelo educativo en los diferentes niveles sólidamente establecido, de modo tal que tanto en la escuela primaria como la media superior, la superior, etcétera, puedan ustedes obtener los mejores resultados y que respondan a las necesidades del desarrollo social. En ese sentido, es muy importante el diálogo y es muy importante el concurso de la ciencia. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes aquí y de haber sido llamado por un sindicato. ¿Por qué? Porque yo pienso que las misiones y las luchas sindicales tienen que ir mucho hacia la profesionalización, la capacitación del docente, y qué bien que estemos todos aquí en ese intercambio. Y se lo dice a alguien también que en un momento de mi vida fue sindicalista. En Cuba existe quizás un sindicato único en el mundo, un sindicato de científicos, el Sindicato de la Ciencia. Yo fui el secretario general del Sindicato de la Ciencia en Educación y velábamos porque el maestro estuviera totalmente actualizado. Velábamos también por motivar al maestro y crear los incentivos para el estudio, la capacitación, y que ningún maestro en ningún lugar del país se quedara sin la oportunidad de capacitarse. De hecho, eso sí ha sido un logro porque el sistema social lo permite, pero no todos los sistemas sociales y todas las políticas educativas van encaminadas hacia eso. Sí, siento también que cada país, y en América Latina, cada país tiene sus particularidades, aunque en esencia los maestros vienen sufriendo de las mismas carencias, vienen teniendo las mismas necesidades, pero también tenemos que fomentar actitudes de consagración, de estudio sistemático, de comprometernos con nuestra práctica profesional para que cada día sea mejor. Y en este campo de la neuroeducación tenemos algunas propuestas. Bueno, si el maestro no ha logrado, hay veces esa formación inicial, hay que buscar otros mecanismos de posgrado, de los sistemas de capacitación como los diplomados, y de hecho, bueno, le vamos a pedir a Roberto que nos presente una propuesta que hemos venido trabajando en el contexto latinoamericano de un diplomado en neuroeducación. Solo queremos que ustedes vean los 5 contenidos básicos que contiene ese diplomado. Ese diplomado transita después hacia una especialidad en neuroeducación e incluso una maestría en neuroeducación por un sistema curricular que tiene esa articulación, que es uno de los modelos curriculares que en la actualidad está teniendo más auge. No sé si Roberto nos puede hacer la presentación, pero bueno, si no la hace, les voy a decir. Ese diplomado se conforma por un
una materia de introducción a la neuroeducación. Ubicarnos un poquito en lo que hemos venido debatiendo y desarrollarlo un poquito más. Tomar conciencia de que es un camino científico y una nueva ciencia de la educación. La segunda materia es investigaciones fundamentales del cerebro. ¿Qué está ocurriendo en esos estudios? Muchos de nosotros, hay veces nos llega un niño y dice, no, le hicieron una resonancia magnética. ¿Y qué dice esa resonancia magnética? O le hicieron un estudio neurogenético y tiene una trisomía del PAP21, todo el mundo dice, no, es un síndrome de Down. Pero si es una alteración de los cromosomas 46, ¿qué cosa es? ¿Qué consecuencias tienes en la conducta de ese niño? Y así, bueno, ese es un aspecto básico que debemos dominar, los resultados avanzados de las investigaciones del cerebro, incluso para determinar cómo funcionan las llamadas funciones psíquicas superiores que descubrió Vygotsky y Luria, la atención voluntaria, la memoria intencional, el pensamiento lógico y articulado, en fin, procesos psicológicos que son imprescindibles para un buen aprendizaje y una adecuada conducta y formación integral de nuestros estudiantes. El tercer tema es esas investigaciones fundamentales, ¿qué impacto tienen en la educación? ¿Cómo nosotros podemos asumir cosas y desde el aula, en nuestra condición de maestro, no de neuropsicólogo, no de psicólogo y de psiquiatra, poder intervenir para mejorar la situación de aprendizaje y de formación de esos alumnos? Esa es la tercera materia. Y la cuarta materia es algunas herramientas de diagnóstico neuropsicológico para nosotros poder tener una visión más estricta, más rigurosa de por qué un niño no aprende, o por qué un niño es inquieto, o por qué un niño se nos duerme en el aula. Y cuando estamos hablando con él, hay veces el niño se quedó como totalmente en blanco. Y puede ser que ese niño sea un niño que lo que tenga una epilepsia y sea un caso del petit mal. Puede que algunos de ustedes, los que están aquí, lo sean y nunca se hayan dado cuenta, pero eso tiene consecuencias para el aprendizaje escolar. Entonces, estas herramientas de psicodiagnóstico sería la cuarta materia. Y la quinta materia es una materia relacionada ¿con qué? Con intervención. ¿Cómo podemos hacer uso de todos esos conocimientos actuales, novedosos de la ciencia, para mejorar nuestra práctica profesional? Landot tiene montado ese doctorado ese diplomado para las condiciones de aquí de Colombia, y ojalá, bueno, que se pueda animar la propia asociación a hacer un ensayo para dar esa nueva alternativa de formación profesional del magisterio aquí en el departamento. Por último, quiero decirle que por lo común todo lo que digo lo tengo escrito y publicado como parte de nuestros trabajos de investigación. Hay un texto conformado, un CD-ROOM, conformado por 22 artículos y libros publicados como autor, bajo el título de Problemas científicos de educación en la contemporaneidad, mirada epistemológica desde la pedagogía y la psicología, que constituyen nuestras obras científicas escogidas, publicado ya hace 2 años o 3 en Santiago de Chile. Nosotros le hemos dejado como patrimonio aquí de la bibliográfico, porque sabemos que la DIDA se ha ocupado de tener una de las más completas bibliotecas en educación, quizás la más completa del país, y bueno, es nuestro modesto esfuerzo para poder enriquecer esos fondos bibliográficos. Lo tiene ya su presidente, el maestro Iván, lo dejamos ahí también en las fuentes bibliográficas, ¿no? En la presentación, era parte de la presentación, pero bueno, como la presentación se hizo un poquito así formal, a manera de conferencia, bueno, no le pudimos explicar, pero ahí está el documento, ese CD, y bueno, ojalá que le pueda servir para poder desarrollar su trabajo con mayor rigor. No sé. Bien, muchas gracias. Bien, queremos